escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, te damos las gracias por este día, por esta tarde, Señor, porque nos has permitido despertar, venir, reunirnos como hermanos, poder ver personas diferentes a nosotros, porque nos enseñas diariamente a amarnos entre nosotros, porque tienes planes buenos para nosotros. Te damos gracias por poner los medios para poder estar aquí reunidos. En el nombre de Cristo Jesús te pido que mis hermanos abran sus corazones a tu voz, la puedan escuchar y la lleven siempre en su corazón, en sus mentes, que la pongan a la práctica. Gracias por este momento, Señor. Eres grande, eres eterno, omnipotente, Dios fuerte, poderoso. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Y hermanos, sean bienvenidos. No sé si hay hermanos, más bien hay hermanos que nos visitan por primera vez. De aquel lado tenemos a mi hermana Reina y de este lado a mi hermana Jimena. Sean bienvenidos, es un gusto tenerlos aquí. Antes de que se pusiera la primer piedra para construir esta iglesia, para construir este lugar, Dios ya las había visto sentadas ahí, escuchando este día, este mensaje. Van a tener dos opciones, las más importantes de su vida. Una va a ser aceptar a Dios y la otra rechazarlo. Pero aceptar a Dios significa aceptar vida, aceptar la vida. Mientras que rechazar a Dios significa preferir la muerte. No hace falta ser muy sabio para tomar la mejor decisión. Sean bienvenidas y espero pues que Dios hable el día de hoy a sus vidas. A mis hermanos les invito a que se acerquen a ellas, que las hagan sentir en casa para que siempre tengan esas ganas de volver. Realmente no va a haber un lugar mejor. Háganlas sentir que han llegado a casa. Y bueno, este mensaje se llama pastillas de carbón. Si eres una persona que se enoja fácilmente, si eres una persona poco tolerante, impulsiva, si tus palabras constantemente son dañinas, si siempre tienes algo de qué quejarte, si tienes arranques de ira, lo más seguro es que dentro de tu corazón exista amargura. Vamos a leer Hechos capítulo 8 del versículo 20 al 23. La amargura puede afectar a alguien en su mente, en su corazón, en su cuerpo, en su espíritu, de la misma manera que el veneno actúa sobre el cuerpo, o sea, de manera mortal. Y no sé si ustedes en alguna ocasión en sus vidas han tenido la desgracia de ver morir a algún animal envenenado. Allá en el módulo donde yo vivo, gracias a Dios, siempre hemos sido personas o siempre ha habido personas que son buenas, que son amables con los animales. Siempre los hemos recogido y los hemos hecho parte de nosotros. Por lo regular siempre hay animales ahí, siempre hay perros, más que nada. Cuando yo andaba bien mal en la droga, tenía 2 perros y se hicieron bien agresivos. Empezaron a morder a las personas. Para mí en ese entonces cualquier motivo, donde no había problemas yo hacía problemas, por lo tanto donde había un problema pues para mí era motivo de fiesta. Mordían los perros, se aventaban un problema, me amenazaban, me decían pues voy a matar a tu perro. Y yo les decía pues aquí estamos, cuando quieras, primero me matas a mí, luego matas al perro. A base de eso la gente comenzó a envenenar a los perros. Y yo recuerdo bien una vez que hicieron una masacre, dejaron en todos los pasillos
pollo crudo con veneno, y ese veneno era vidrio molido. Entonces, todos los perros que estaban ahí, por todos los pasillos, podías ver perros muertos. Los 2 perros de nosotros alcanzaron a llegar a la puerta. Cuando tú te familiarizas mucho con los animales, a veces hasta entiendes lo que están haciendo o lo que quieren. Ellos llegaron pidiendo ayuda. Estaban sufriendo de una manera horrible. Empezaron a vomitar sangre, a defecar sangre, entraban en shock, de repente volvían del shock. Un sufrimiento horrible. De esa manera que ese veneno actúa en ellos, de esa manera también la amargura actúa en nosotros, y lo vamos a ver el día de hoy a lo largo de este tema. La amargura como tal es ese estado emocional que intencionalmente se aferra a los sentimientos de enojo, listo para ofenderse, capaz de estallar en ira en cualquier momento. La amargura es en griego pikria, que significa punzante y específicamente veneno, amargura, rencor o despecho. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo es usada la palabra amargura en la Biblia, y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos capítulo 8, versículo 20 dice: entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Estas palabras son dirigidas de parte del apóstol Pedro a Simón el mago, cuando los envían a Samaria, a Pedro y a Juan, para que oraran por los que están en Samaria, para que recibieran el Espíritu Santo. Y al ver Simón el mago que por la imposición de las manos de los apóstoles les era dado el Espíritu Santo, les ofrece dinero para que le dieran ese mismo poder. Pedro le dice en el versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Esta es la forma en la que es usada la palabra amargura o pikria en este versículo, refiriéndose metafóricamente a una condición de extrema maldad, o sea, hiel de amargura. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 15. Otra forma en la que es usada la palabra amargura o pikria aparece en Hebreos. El autor de Hebreos utiliza el término raíz de amargura también metafóricamente para referirse a que si brota alguna raíz de amargura o venenosa, produce frutos amargos o venenosos. El ejemplo más literal es que no podemos esperar que un árbol de limones dé frutos dulces. Hebreos capítulo 12, versículo 15 dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y bueno, en este versículo, si somos atentos, podemos encontrar detalles muy importantes. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, que el hecho de que haya en tu corazón amargura o veneno es tan grave que puedes dejar de alcanzar la gracia de Dios. En otras palabras, ten cuidado, porque si dejas que haya amargura o veneno en tu corazón, vas a perder las oportunidades que te ofrece la gracia de Dios. En este mismo versículo encontramos también algo muy importante. Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Aquí donde dice que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, se refiere a que te haga daño o te provoque dolor. O sea, que la amargura lo que hace en ti es eso precisamente, te hace daño y te provoca dolor a ti mismo. Pero no solo a ti, sino que una vez que en tu corazón
ha brotado esta raíz de amargura o venenosa. Dice aquí, por ella muchos sean contaminados. O sea, que la amargura en tu corazón no solo te hace daño a ti, no solo te provoca dolor a ti, sino que también mancha, contamina, corrompe, mancilla o quita la buena reputación a los demás. ¿Y quiénes son los demás? Pues para empezar, tu familia, y ya de ahí para afuera, pues todo el mundo. Y esto es muy cierto. Yo tuve muchos amigos en el mundo que tenían tal veneno en el corazón que sus acciones eran solamente malas, solamente dañinas. Tuve amigos que con esa amargura llegaron a golpear, a matar a sus propias madres, a sus propios padres, a sus hijos, a sus hermanos, a su propia familia. Ya ni hablar del trato que les daban a personas ajenas a su familia. Y un ejemplo muy drástico que yo leí hace años es en una novela de terror que se llama Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esta obra literaria tiene como objetivo demostrar la dualidad en las personas, o sea, cuando existen dos personalidades en las personas. Dr. Jekyll representa el lado bueno, el lado amable de las personas, mientras que Mr. Hyde representa el lado oscuro, el lado perverso, el lado amargo de las personas. Cuando Dr. Jekyll, cuando esa personalidad dominaba en su cuerpo, era un hombre modelo, un ejemplo a seguir, era un buen hombre, era doctor, mientras por consecuencia hacía actos buenos, mientras que cuando salía la personalidad de Mr. Hyde, cometía actos demasiado atroces. En una ocasión sale de su casa con esa personalidad amarga, con esa raíz amarga, con ese veneno en el corazón, sale de su casa y se encuentra una niña jugando fuera de su casa y le provoca tal disgusto que la tira al piso y la comienza a pisotear hasta matarla. En otra ocasión se encuentra un señor con un bastón, le quita el bastón y lo empieza a golpear con el bastón hasta quitarle la vida. En otra ocasión va caminando entre mucha gente y ve que a lo lejos se aproxima un cojo en su misma dirección. Él se deja ir y ya cuando lo tiene cerca saca un cuchillo y lo empieza a asesinar. Mientras lo acuchilla le dice que es preferible que él cargue con su muerte, que él le haga el favor de matarlo para que él deje de quitarle el espacio, el tiempo y el camino, deje de obstruir, ser un estorbo en el camino de las personas que realmente tenemos la oportunidad de caminar. ¿Por qué te cito este ejemplo? Es porque cuando tú tienes una raíz de amargura, tus frutos solamente pueden ser amargos o venenosos, y esto lo demuestra así, de esta manera. A lo mejor en nosotros no lo demuestra a ese grado de matar a una persona ni nada, pero sí dañamos a las personas que están alrededor de nosotros. El principal peligro de sucumbir o recurrir a la amargura o al veneno y permitir que gobierne nuestros corazones es que es un espíritu que se niega a la reconciliación. Como resultado, la amargura conduce a la ira, que es la explosión externa de los sentimientos internos. Esa ira y enojo desenfrenado a menudo conducen a la riña, que es el egoísmo impulsivo de una persona furiosa que necesita que todo el mundo escuche sus quejas. Y si tú te das cuenta, es un cuento de nunca acabar cuando hay amargura o veneno en tu corazón, pero siempre va de mal en peor, porque ya participar en una riña estás expuesto a muchas cosas, o al menos yo, en el ambiente en el que estuve, siempre que hubo una riña teníamos que correr, ya fuera de los soldados, de los federales, de la policía, de la misma gente. Siempre había sangre, teníamos que escondernos por algún tiempo y lo que es peor, vivir sabiendo que estábamos siendo perseguidos. No teníamos paz, éramos violentos, de riña en riña, y muchas de esas riñas terminaron en muerte. Vamos a leer Romanos capítulo 3,
versículo 14. Cuando ya apareció amargura en tu corazón, como ya lo hemos visto antes, que de lo que tu corazón está lleno es de lo que hablas o lo que sale de él. Si está lleno de televisión, sale televisión. Si está lleno de moda, sale moda. Si está lleno de tecnología, sale tecnología. Por lo tanto, si está lleno de amargura o si está lleno de veneno, lo que sale es amargura o veneno. Por eso, no solo el corazón se llena de amargura, sino también la boca. Romanos capítulo 3, versículo 14, usa esta palabra para definir la maledicencia, que es la acción de maldecir. En griego es loidoría, que quiere decir difamar o vituperar. Romanos capítulo 3, versículo 14 dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Y no sé si a lo largo de su vida ustedes se han encontrado con personas que prevalece mucho la maldición en sus bocas. Si está haciendo sol o si está haciendo calor, empiezan, ay, maldito sol. Si empieza a llover, ay, maldita lluvia, no voy a alcanzar a llegar al maldito trabajo. Y luego el maldito gerente que tengo no nos da ni los malditos 5 minutos de tolerancia. Cuando tú ves que hay personas así y que además te sientas a platicar con ellas y comienzan a hablar de las personas, no precisamente para edificar, simple y sencillamente hablar por hablar o por sentirse que no son tan desdichados que dicha persona de la que están hablando, rápidamente hoy vas a poder detectar lo que hay en su corazón. Como dice aquí, su corazón está lleno de amargura, por eso prevalece la maldición en sus bocas. Además de que nosotros sabemos que espiritualmente no puedes ir por el mundo maldiciendo todo lo que se atraviese en tu camino, porque Dios también te va a juzgar por tus palabras. Y bueno, para que conozcas un poco más las características de alguien que ha dejado llenar su corazón de amargura, vamos a leer Romanos capítulo 3, del versículo 10 al 18. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Vamos a enumerarlas, estas características una por una, para entenderlas un poco mejor. La primera es, una persona con amargura o con veneno en su corazón no es justa. Y no lo es porque al estar llena de egoísmo, de orgullo, de veneno, de amargura, no puede pensar en los demás, sino que todo el tiempo piensa solamente en sí misma, en sacar ventaja para ella misma, en salir ganando solamente ella. Por lo tanto, la justicia no cabe en esas personas. 2, no entiende o no es realmente sabio, porque ese mismo orgullo, ese mismo egoísmo, ese mismo veneno que hay en sus corazones, los ciega a ver más allá de lo que no son ellos mismos. Te impide buscar la sabiduría y más aún la sabiduría de Dios. 3, no pueden buscar a Dios porque ni siquiera han creído en Él, o en su defecto han dejado de creer en Él. Sienten que no lo necesitan. 4, se desvían. Al no estar conformes con nada, dejan de sentirse parte de y se desvían. Además, al no buscar a Dios, es obvio que te equivoques y te desvíes por un camino equivocado. 5, es inútil porque tiene rencor y falta de humildad, y ese rencor y esa falta de humildad te impide ser útil o servir a los demás. 6, no hace lo bueno por falta de humildad. Al no poder ver a nadie como superior a él mismo, lo único que hace es dañar. 7, sepulcro abierto es su garganta. Se refiere
a que sus palabras ponen de manifiesto la corrupción que hay en sus corazones y también refleja la impureza de los mismos. O como traduce la versión NTV, lo que hablan es repugnante como el olor de una tumba abierta. 8. Son engañadores o engañadoras porque no tienen escrúpulos. Sus lenguas están llenas de mentiras. 9. Veneno de áspides hay debajo de su lengua, o sea, que su lengua se caracteriza por sus cualidades destructivas. Veneno de serpiente hay debajo de sus lenguas. Ya vimos el significado de amargura y es veneno. 10. Su boca está llena de maldición y amargura. Maldicen con su boca, por medio de sus palabras dañan como veneno o como objeto punzante. 11. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Siempre que Dios esté ausente de tu vida, tu camino es camino de muerte y perdición. La amargura o el veneno en tu corazón al crecer te lleva hasta matar a la persona con quien no estés conforme. 12. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Terminas por dañar a los demás y a ti mismo. Te llenas de sufrimientos y así son tus caminos, así es tu diario vivir. 13. No conocen la paz, no saben dónde encontrarla. Es un sentimiento sumamente doloroso y agobiante no poder encontrar paz en ninguna parte, vivir sintiéndote perseguido, sin poder encontrar tranquilidad. 14. Y no hay temor de Dios delante de sus ojos. Al no haber temor de Dios frente a sus ojos, todo lo que hemos mencionado sale a relucir en tu vida, porque vives sin límites, pensando que nunca vas a pagar las consecuencias de tus actos. Vamos a leer Santiago capítulo 4, versículo 6. Estas cosas son derivadas de la ausencia de Dios en tu vida, y la amargura no permite la presencia de Dios en tu vida. Por lo tanto, ¿puedes ver la gravedad de estar odiando en tu corazón? ¿Puedes ver la gravedad de tener veneno, de tener amargura en tu corazón y que constantemente sea como un objeto punzante lo que hay en él? Ahora, me gustaría que tomaras muy en cuenta este versículo. Santiago capítulo 4, versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Me gustaría que tomaras este versículo muy en cuenta, porque a lo largo de este mensaje te vas a dar cuenta la importancia que tiene dejar de ser soberbio y comenzar a ser humilde. Vamos a leer Efesios capítulo 4, del versículo 25 al 31. El apóstol Pablo tenía una visión muy clara sobre la naturaleza humana y más aún sobre aquellas personas que no tenían a Dios en sus vidas, y también sabía muy bien que si una persona que ya había escuchado de Dios y había endurecido su corazón al arrepentimiento, arraigaba amargura en su corazón o veneno en su corazón. Y al Pablo tener claro todo esto, inmediatamente nos da una descripción. Le da una descripción a la iglesia de Éfeso, pero esta información sigue siendo útil para nosotros hoy en día como creyentes. Efesios capítulo 4, versículo 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Todo esto que Pablo dice aquí es todo aquello que se debe de desterrar de nuestras vidas. Versículos antes, él dice, despojaos del antiguo hombre, del viejo hombre. Por lo tanto, estas cosas las debemos de desterrar de nuestras vidas. Número 1, desechar la falsedad. Número 2,
desechar los enfados que permanecen para siempre. 3, no debes de dejar que se ponga el sol sobre tu indignación, o sea, que no debes de permitirte nunca acostarte con algún pensamiento negativo contra un semejante en tu mente. 4, no le des oportunidad al diablo. ¿Con qué otro nombre se le conoce al diablo? Griego diabolos, que significa calumniador. O sea, que no le des lugar a la calumnia ni al calumniador en tu vida. El ladrón debe de convertirse en un trabajador honrado para ayudar al que es más pobre que él. No debes de trabajar para sacar para las cervezas, no debes de trabajar para sacar para la droga ni para las mujeres, sino que debes de ser honrado en tu trabajo para ayudar al que tiene más necesidades que tú. 6, desecha también las conversaciones sucias. 7, nos exhorta Pablo a no hacer nada que entristezca el Espíritu Santo. 8, dice aquí, y es en lo que nos vamos a centrar un poco más: quita de tu vida la amargura. Los griegos definían esta cualidad, o más bien defecto, como un resentimiento imborrable, como el espíritu que se niega a la reconciliación. Existen muchas personas que tienen la manía de abrigar resentimientos para mantenerlos calientitos, para estarlos sacando y echando en cara todos esos daños que se le han hecho. La forma en que se utiliza la palabra amargura en este pasaje es de aborrecimiento amargo. Y no sé ustedes, cuando te unes a algún club social o alguna relación social donde son 2 o más personas las que participan en esa relación, nunca falta que 2 personas tengan algún roce. Y si ese roce no se arregla, no se le da solución, empieza a brotar esa raíz de amargura. Tarde o temprano, cuando te vuelves a reunir o así, ya no toleras ver a la persona de la misma manera. Tienes esto que dice aquí, guardas esos resentimientos y los empiezas a usar, empiezas a atacarla por medio de ellos, incomodas a la persona, te haces grosero con la persona. La otra persona también despierta esa amargura, porque comienza a poner distancia o comienza a comportarse de la misma manera. El proceso o el final de esto sería en esa relación la destrucción de dicha relación. Terminas por no poderte juntar ahí, por no poder reunirte, por no poder ver a las personas y por no llegar a ninguna parte. Eso es lo que nos dice aquí. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 32. Si tú no le pones solución a ese roce que exista y dejas que esa amargura comience a crecer, esa raíz venenosa crezca y empiece a desarrollarse, solamente vas a empezar a lastimar a las personas. No solamente tú, no solamente la persona agredida, ni la que agrede, ni la agresora, sino también a las personas que estén presentes, porque muchas veces la persona que está presente tiene la intención de ayudar, y al tú no querer dejarte ayudar, también arraiga amargura en su corazón, porque ve tu sufrimiento y de cierta manera se empieza a sentir culpable de no poder darle una solución a ese sufrimiento. Y todo esto es normal en el mundo. Por eso tú como cristiano debes de pedirle a Dios que te enseñe a perdonar. Obviamente, después de dar la descripción de todas estas cosas, Pablo también da la solución a estas cosas y a esta amargura o a este veneno. En Efesios capítulo 4, versículo 32 dice: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esta es la clave de todo, el perdón. Ahora, también se puede estar con Dios y que tu corazón se llene de amargura, y es por medio de la acumulación o por dejar de hacer lo que tienes que hacer tú y dejar de ver a Jesús. Si tú aún no tienes la firmeza suficiente y comienzas a ver a los lados o a compararte con las personas,
vas a sentir desánimo, envidia, celos o coraje, y eso va a llenar tu corazón de amargura. Por eso es importante siempre estar enfocado en lo que tienes que hacer tú y en responder a la responsabilidad que Dios te ha dado a ti. La salvación es personal y es cuando tú has logrado entender lo que Jesucristo vino a hacer por ti, cuando puedes comenzar a ser un escalón o un medio para que más personas lleguen a Jesús y de esa manera salven sus almas. Vamos a leer Mateo capítulo 6, del versículo 14 al 15. La amargura en los corazones es alimentada por la falta de perdón en las personas. Por eso Jesús se centró mucho en enseñarnos a perdonar, porque si no hay perdón en tu corazón, no puede salir esa amargura o ese veneno, y con amargura en tu corazón no puedes ser heredero del cielo, porque Dios tampoco te perdonará a ti. Mateo capítulo 6, versículo 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Estas palabras son de Jesús y las dice justo después de darles el modelo de oración llamado el Padre Nuestro a sus discípulos, que veremos un poco más adelante. Por lo tanto, ¿es algo importante? Claro que sí. Y bueno, un buen padre enseña a su hijo y un buen hijo debería actuar como su padre. Y si tú realmente eres hijo de Dios, perdonar no debería de ser ningún problema. Basta con que cada vez que no tengas la disposición de perdonar, recuerdes lo que Jesús vino a hacer por ti. Vino a morir en una cruz, a ser violentamente torturado, triturado, masacrado en una cruz, con un único propósito: cargar con tus pecados y perdonarte por ellos, para verte como justo, aunque no lo seamos, y poder salvarnos. Vamos a leer Filipenses capítulo 2, del versículo 3 al 4. Yo me pregunto, si tienes claro esto y lo entiendes, ¿habrá algo que sea difícil de perdonar? Realmente yo estoy seguro que no. Hay gente que no puede perdonar un insulto, una burla, una mala cara. Es más, cuando entendí esto, perdoné hasta a mi dealer por haberme vendido tanta droga que gradualmente fue destruyendo mi vida. ¿Qué es eso que tú no puedes perdonar? ¿Un maltrato? ¿Una mala cara? Pues ¿a qué grado fue? Que ni siquiera sabiendo esto de Jesús, tú puedas perdonarlo. Y bueno, hace no mucho tiempo asesinaron a mi prima en la central. Ella era policía y estaba en guardia. Se metieron a comer a una fonda y entraron dos sujetos armados. Le dispararon en la cabeza. Un asesinato, pues obviamente siempre es triste, ¿verdad? Porque pues la persona que agrede no toma en cuenta que hay personas que vienen detrás de esa persona. Ella, como sea, pues se fue y ya no supo qué pasó. Pero el dolor que se queda en las personas es demasiado. Lo que yo quiero que veas es mi tía, o sea, su mamá, siendo incrédula y sin tener esta información, logró concluir que para ella dejar de sufrir tenía que perdonar a los agresores y los perdonó, siendo incrédula sin tener esta información, y los perdonó porque constantemente recibe llamadas de fiscalía diciéndole que se presente porque tienen presuntos culpables y cosas así. Pero ella, su respuesta es: se lo dejo a Dios, aún sin conocerlo. Siempre pues se lo dejo a Dios y que Él se haga cargo de todo. Yo no quiero seguir sufriendo. El hecho de ir allá me provoca sufrimiento. Entonces ella concluyó, siendo incrédula, que debía de perdonar. La pregunta es, ¿por qué nosotros que tenemos una relación con Jesús, se supone, y tenemos toda esta información, por qué nos es tan difícil perdonar una ofensa? ¿Por qué nos es tan difícil poder convivir bien
y sacar esa amargura o ese veneno de nuestros corazones. Ahora bien, la razón por la cual nos es difícil o a veces es imposible perdonar aparece aquí en Filipenses capítulo 2, del versículo 3 al 4. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si tú llevas a la práctica esto, ni siquiera habría razones o cosas que perdonar, pero la falta de humildad, el egoísmo y el orgullo son la razón por la que tú no puedes perdonar, por la que yo no podía perdonar. Tu corazón no tiene la capacidad por sí solo de hacerlo. Necesitas forzosamente el amor de Dios para alcanzar esta virtud divina llamada perdón. Algunas veces, antes de llegar a Dios, intenté dejar de drogarme y lo conseguí por horas, a lo mucho días, nada más. Yo no encontraba un porqué. Cuando iba a conseguir la droga, quería decir no, quería desviar mi camino y no llegar al punto o a la piquera, pero nunca podía evitarlo. Lloraba mientras cargaba la pipa, lloraba mientras comenzaba a prepararla, lloraba cuando prendía el encendedor y comenzaba a fumar, pues de verdad quería dejar de hacerlo y era como si mi cuerpo tuviera pensamiento propio. Ya después de haber suministrado la primer dosis, no podía parar y me daba rabia, me daba coraje. Cuando terminaba lleno de odio y desprecio hacia mí mismo, en una total desilusión y desesperación. Una vez que alcanzaba ese estado, cualquier delito era fácil. El punto es que yo no sabía por qué siempre volví a drogarme, aún en contra de mi voluntad. Hace aproximadamente 2 años, en el anexo en donde estaba, mi padrino me dio mi segunda y última sugerencia de todo mi proceso. Y es esta: antes de continuar tu vida, tienes que sacar todos los escombros de tu corazón. Y en esta sugerencia estuvo basado todo mi proceso. No pregunté nada, solo lo guardé en mi memoria y en mi corazón. Todas las noches al terminar la junta, regresaba al cuarto con los demás internos, agarraba mi Biblia, leía mientras la luz estaba prendida y en el momento en el que se apagaba, comenzaba a meditar la sugerencia del padrino y lo que había leído. Yo decía entre mí: qué fácil suena eso de sacar el escombro de mi vida, pero ¿por dónde comienzo? ¿Cuáles son mis herramientas? ¿Qué tengo que hacer? En ocasiones le preguntaba al padrino: oiga, ¿y cómo es eso de sacar el escombro de mi corazón? Él me dijo: tú tienes que buscar cómo hacerlo. Ahí están los libros de AA, léelos y ahí vas a encontrar cómo. Para esto, la primera sugerencia que me dio fue que leyera el libro de Alcohólicos Anónimos y los 12 Pasos y Tradiciones. Los leí los 2 en un mes, pero mi mente venía muy aturdida, por lo cual yo no recordaba la parte de sacar el escombro de mi vida. Después me llevan a hacer mi hacienda o la experiencia de 4º y 5º paso. En aquel lugar tuve una derrota total. Imploro de todo corazón a Dios y Dios tuvo gracia de mí. Me recibió con los brazos abiertos, me perdonó. Regresamos de la experiencia y todo comenzó. Primero surgió en mí una enorme necesidad de conocer más y más al Dios que me había restaurado, que me había perdonado, por agradecimiento a lo que había hecho por mí. Me aferro a la Biblia y a los días llega a predicar el pastor, el cual por medio de sus prédicas me da la clave de dónde debía comenzar a sacar este escombro de mi corazón, y esa clave es el perdón. Vamos a leer 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Pues la amargura AA lo maneja como escombro en tu corazón, pero ya vimos que es amargura y es veneno y es un objeto punzante dentro de nuestros corazones. La razón por la cual no puedes perdonar
es por vanagloria, orgullo y falta de humildad. Por lo tanto, necesitas forzosamente el amor y el corazón de Dios para poder perdonar, como Él hizo contigo y conmigo. Por mis propios méritos, yo nunca fui capaz de perdonar. Dios tuvo que darme el mayor ejemplo y fue perdonándome Él a mí mismo, a pesar de quién era y a pesar de lo que hice. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Este versículo describe perfectamente lo que pasó conmigo cuando conocí a Dios. Una vez que comienzas una relación con Dios y te esfuerzas por conocerlo y pasar tiempo con Él, es más fácil llevar a la práctica el perdón. Pues ahora, cuando entraba de la junta y apagaba la luz, yo decía: Dios me ha perdonado una cantidad de males que es innumerable, y también tanto daño que hice. ¿Quién soy yo para no perdonar? Lo primero fue perdonarme Dios a mí mismo, creerle a Dios, convencerme de que fue verdad, y a partir de ahí, en mis pláticas con Dios le decía: así como tú me has perdonado, Dios mío, así mismo perdono yo a todas las personas que me hicieron daño. En ese momento no podía pedirle perdón a nadie porque estaba encerrado, pero en la primer visita que me dieron, lo último que hice fue perder el tiempo, pues aún recuerdo los ojos de mi padre con miedo y la cara de tristeza de mi madre el día que entraron por la puerta del anexo, y me dirigí a ellos, lejos de reprochar que me hubieran encerrado. Lo primero que les dije fue: perdónenme, y si hubiera algo de lo que yo tuviera que perdonarles, los perdono. Eso se los dije, no tanto porque hubiera algo que ellos hubieran hecho mal, sino porque muchas veces los padres tienden a sentirse culpables de nuestras malas decisiones. La respuesta no la encontré en los libros de Alcohólicos Anónimos. La respuesta me la fue mostrando Dios a medida que pasaba tiempo con Él, leyendo la Biblia y orando. Solamente Dios puede sacar el escombro, la amargura y el veneno de tu corazón, pero tienes que permitírselo. Y la forma de permitírselo es perdonando y olvidando, dejando el egoísmo, el orgullo y siendo humilde. Vamos a leer Isaías capítulo 43, versículo 25. Ahora, me gustaría que imaginaras por un momento que Dios vino a salvarte, pero que no te perdona, o que no olvidara lo que te perdonó, que te dijera: vas a ser salvo, pero acuérdate cuando asaltaste a aquella persona, o cuando te metiste a robar a aquel lugar, y ni creas que se me va a olvidar cuando apuñalaste a fulano, y que así te trajera todos los días. Obviamente dirías: pues mejor no me salves. Lo que quiero que notes es que la salvación y el perdón van de la mano, y también que la característica del verdadero perdón es que no te acordarás más de lo que se ha perdonado. O sea, que no hay reproches, no hay chantajes, no hay escombros, no hay amargura, no hay veneno, todo se tiene que olvidar. Isaías capítulo 43, versículo 25 dice: yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Este sí es el verdadero perdón, no el de dientes para afuera, que usas para dañar y manipular a la otra persona, y termina en volverse amargura y veneno en tu corazón, y por consecuencia, amargura y veneno en el corazón de la otra persona. Vamos a leer Mateo capítulo 6, versículo 12. Para una persona que desea estar bien con Dios y tener una relación con Él, el perdón no es opcional, sino una orden, es algo obligatorio. Jesús nos dio un modelo de oración que todos conocemos, el Padre Nuestro. Y dentro de ese modelo dice lo siguiente: Mateo capítulo 6, versículo 12 dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ya vimos por dónde comenzar a sacar el escombro, la amargura y el veneno de nuestros corazones, que es perdonando.
Ya vimos las herramientas que son el amor de Dios con el que nos perdonó y la humildad. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? 1, detectar toda clase de sentimientos o emociones negativas en ti. También recuerdos y daños que se te han hecho. Por ejemplo, rencor, resentimiento, aborrecimiento, desprecio, odio, estrés, ansias, molestias. 2, una vez que has detectado todo esto, relaciónalo con las personas que lo provocaron y comienza a orar. 3, puedes comenzar diciéndole a Dios que te enseña a perdonar igual que Él te perdonó. Dile a Dios, cada que ores, perdono de corazón a quien me dañó. Llévate estos malos sentimientos, llévate estas malas emociones, estos recuerdos, esta ira, este enojo, esta amargura, este veneno. Esa fue la manera que a mí me resultó. Diario, durante 1 año de internamiento, se lo decía en mis oraciones, y el día que salí y volví a ver a quienes me dañaron, ya no había ningún mal sentimiento. O sea, que se fue el odio, se fue el resentimiento, se fue el rencor, el sufrimiento, la amargura. Dios se los llevó. ¿Me puedes ayudar con el piano, por favor? Y vaya que era necesario, pues hoy en día analizo la razón por la que no podía dejar de drogarme, y era esa, que estaba lleno de escombros y de amargura mi corazón, que estaba lleno de veneno, de odio, de rencor, de resentimiento, de desprecio y todas las malas emociones y sentimientos que puedan existir. Era esclavo de esas cosas, y estando de esa manera sería imposible seguir mi vida. Nunca podría haber dejado de hacer daño si Dios no me hubiera perdonado, ni hubiera podido tener una relación con Él ni con nadie. La pregunta es, si yo no podía dejar de drogarme por la falta de perdón en mi vida y era esclavo de eso, ¿de qué eres esclavo tú por la falta de perdón en tu vida? Vamos a leer Hechos capítulo 7, del versículo 59 al 60. A veces pensaba y decía, simple y sencillamente hay cosas que no se pueden perdonar, y Dios me demostró lo contrario, como en el caso de Esteban, que estaba siendo apedreado por una multitud llena de amargura, de envidia, de coraje, de odio, de celos, y sin embargo, él no generó amargura ni veneno en su corazón, pues antes de morir sucedió esto. Hechos capítulo 7, versículo 59 dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Todo es posible de perdonar si estás con Dios. No hay nada tan grave como para dejar que la amargura y el veneno te destruyan y destruyan lo que te rodea y a quienes te rodean. Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 24, versículo 10. O como el rey David, cuando Saúl entró a la cueva a hacer sus necesidades, y David tuvo la oportunidad de matar a aquel que tanto tiempo lo había perseguido para matarlo, y en lugar de eso, cortó un pedazo del borde de su manto y le perdonó la vida. Y le dijo en 1 Samuel capítulo 24, versículo 10, He aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva, y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. 1 Samuel capítulo 26, del versículo 8 al 9. Y aún después de perdonar su vida, Saúl lo siguió persiguiendo para matarlo, y en otra ocasión David va con Abisai al campamento de Saúl y los encuentra dormidos a todos. 1 Samuel capítulo 26 versículo 8 dice, entonces dijo Abisai a David, hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai, no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Y David
volvió a perdonarlo. Esto nos enseña aún más sobre el perdón, que no solamente debes de perdonar una vez, sino cuantas veces sean necesarias. Vamos a leer 1 de Samuel capítulo 31, versículo 4. Ahora, veamos esto mismo del lado opuesto, desde el lado de Saúl. Tanto escombro en su corazón, tantos males, tanto odio, tanto rencor, tanto resentimiento, tanta amargura, tanto veneno y miedo. De Saúl hacia David, ¿a qué crees que lo orilló? 1 de Samuel capítulo 31, versículo 4 dice: Entonces dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Así es, hermanos, terminó suicidándose. Es por eso tan importante el perdón en nuestras vidas. Es por eso tan importante quitar la amargura y el veneno y sacar todos los escombros de nuestros corazones, porque si no, no vamos a poder seguir a Dios. Recuerda lo que dijo el Espíritu Santo por medio de Pablo en Efesios capítulo 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, tenemos mucho trabajo por hacer, mucho por recorrer y un Dios que está con nosotros en todo. Por eso el día de hoy comienza por quitar la amargura y el veneno que hay en tu corazón. Comienza a perdonar y cuando estés orando díselo a Dios. Y no importa si no puedes ver a esa persona que no has podido perdonar, Dios va a ver tu corazón y ese perdón se volverá genuino. Permítele sanar a tu corazón y a tu cuerpo, a tu espíritu. Perdona, porque la falta de perdón te impide el acceso a Dios, daña tu espíritu y repercute en tu cuerpo. Se ha comprobado psicológicamente y la medicina también ha comprobado que físicamente la falta de perdón te afecta. Ya vimos espiritualmente lo que hace la falta de perdón en nosotros. Mentalmente la psicología ha detectado que la falta de perdón en la vida de las personas produce ansiedad, produce depresión, es causa de neurosis, de estrés y de baja autoestima. La medicina ha comprobado que la falta de perdón físicamente provoca problemas cardíacos, presión arterial, tensión muscular, parálisis facial, colitis nerviosa, colesterol, daña tu sistema inmune, dolor crónico, abuso de sustancias, daño cerebral y cáncer. Hoy en día se ha inventado, yo tiene poco que lo conozco, pero es una cura maravillosa, es una cura casi milagrosa para el veneno dentro de los cuerpos de los animales, y son las pastillas de carbón. Si yo en aquel tiempo hubiera conocido estas pastillas, no hubiera tenido que sufrir lo que sufrí al ver morirse a mis perros. No, ellos también se hubieran evitado todo el sufrimiento. No sé la verdad de qué manera actúe el carbón dentro del cuerpo de los animales, pero lo que sí sé es que tiene un resultado increíble. Es un antídoto casi al 100% seguro. Los perros ya al borde de la muerte se los das y los alcanzas a rescatar. Por lo tanto, esta información que tú has escuchado hoy sobre el perdón de Dios es una pastillita de carbón, pero tú decides qué hacer con ella. Vamos a leer Efesios capítulo 5, versículo 1. Todo esto que vimos es la raíz de la amargura, sus características y daños, y Pablo nos da soluciones a todo esto por medio de una lista de obligaciones
En Efesios capítulo 5, versículo 1 dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Por lo tanto, si quieres dejar de sufrir, si tienes la disposición de quitar todos esos defectos provocados por la amargura en tu corazón y ser perdonado por Dios y aprender a perdonar, tienes que: 1. Ser imitador de Dios como hijo suyo. 2. Amar como Dios te ama. 3. Vivir en santidad. 4. Ser agradecido. 5. Ser obediente a Dios. 6. Ser luz y no participar en las obras de las tinieblas. 7. Sé bondadoso, justo y practica la verdad. 8. Sé diligente o esfuérzate en dejar la necedad y buscar la sabiduría. 9. Aprovecha el tiempo. 10. Conoce la voluntad de Dios. Pasa tiempo con Él. 11. Llénate constantemente y hasta el tope del Espíritu Santo de Dios. 12. Dale la gloria y la honra a Dios. 13. Sé temeroso de Dios. 14. Sé humilde. También deja el egoísmo, el orgullo. Sé humilde, busca a Dios, pasa tiempo con Dios. Deja que el corazón de Dios sea el que te guíe y te ayude a perdonar y olvidar verdaderamente. La pregunta es: ¿qué es lo que decides tú? ¿El sabor amargo del veneno o el sabor a carbón del amor y el perdón de Dios? Tenemos también la cesta de las ofrendas. Si tú nos puedes ayudar, te lo agradeceremos muchísimo. En esta iglesia hay necesidades, y algo que me pasó hace no mucho fue que yo estaba realmente en la comodidad de mi casa, allí estoy viviendo, y había caído en la conformidad de decir: pues son mis padres y me tienen que mantener hasta que yo esté ahí. Comencé a trabajar y realmente no ha aportado nada a la casa. Yo estaba leyendo la Biblia pensando en eso y me preguntaba si era agradable para Dios. Entonces leí un comentario bíblico y yo sentí claramente cómo Dios me habló a través de ese comentario y decía: no es de agrado para mí que tú que estés trabajando y no aportes nada a tu casa, porque la finalidad con la que yo permito que un hogar se reúna es para que cada parte aporte algo diferente a esa casa. Por lo tanto, no sé tú cómo veas este lugar, pero para mí es mi casa, es mi hogar.
De todas maneras, si tú no tienes la posibilidad de dar dinero, el dinero no te pone mejor ante Dios. Lo que te pone mejor ante Dios es una vida de obediencia, una vida en santidad, una vida que ponga en práctica el amor que Dios nos ha dado, que perdone. Y nos ponemos de pie para orar, por favor. Bendito Dios y Padre mío, te doy muchísimas gracias, Señor, por la vida de mi hermano Julio. Gracias, Padre bendito, porque tú lo has elegido, Señor, porque lo estás llenando de ti, Padre, porque ahora Él ha transformado su vida y Él habla del inmenso amor que tú tienes para darnos a cada uno de nosotros y perdonar todas nuestras fallas. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que tú les bendigas día a día, Señor. Hagamos en cada instante de nuestra vida tu voluntad y que podamos servirte con todo lo que tenemos. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.